Vamos con el desarrollo de la información. Invitamos Hoy ahora tenemos a un al gran candidato amigo, del Partido Político. y así que por lo tanto hay que recibirlo con las puertas abiertas. Me refiero a Percy Rich. Ayer o antes de ayer tratábamos un tema muy importante sobre la central hidroeléctrica de Chagua, la parte energética y demás. Hoy hay un tema muy importante, como que quedó un poco que para poder profundizar más. Hace 2 días atrás se inició el debate electoral, justamente las imágenes que están atrás, está ahí Percy sustentando, ¿no?, las preguntas que se ha realizado en dicho evento y realizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El mediador ha estado el periodista Rubén Valdés, un gran periodista, especialista en temas políticos. Entonces vamos a recibirlo. Percy, buenas tardes. Buenas tardes, estimado amigo Jesús, un gusto saludarte nuevamente y por tu intermedio expresar mi gratitud con toda la población huanuqueña, sobre todo en estas campañas electorales. A veces te vuelves a reencontrar con muchas amistades que no ves de tanto tiempo, porque uno está en su día a día, en el trabajo, pero creo que es oportunidad para darle la mano, saludarlos y decirle que estamos en política ahora. Siempre lo hemos negado, no hemos estado en contiendas electorales, pero aquí nos tienen ahora dando la cara. ¿Para qué? Para poder ser una opción de cambio para este país. Ahora, justamente, Percy, la primera pregunta, no sé cómo habrá sido el dinamismo, ¿no?, de cuántos minutos hayan tenido ustedes, pero lo cierto es que han tratado temas importantísimos a nivel nacional y también para Huánuco. El primer tema, que en estos momentos es lo que mucha gente se pregunta: ¿cómo va a ser en el futuro nuestra economía de nuestro país? Es cierto que a nivel de América, a nivel mundial, el Perú ha alcanzado niveles muy interesantes, un país muy competitivo en el campo macroeconómico, pero vamos a ver la economía interna, o sea, la economía de nuestros departamentos, y Huánuco no es ajeno. ¿Cuál ha sido tu sustento, Percy? Muy buena pregunta, Jesús. Es muy importante el análisis que a veces hacemos desde la perspectiva nacional y cómo los diarios nacionales nos venden la información que probablemente estemos como un país emergente dentro de Sudamérica, pero lamentablemente cuando uno recorre los pueblos jóvenes, los caseríos, los centros poblados, hay un déficit tremendo de atención. Hay que recordar que Perú hace años quiere pertenecer a un grupo que es la Organización de Estados, ¿no?, en la cual existen ciertos parámetros, que es la OECD, y dentro de ello hay 17 parámetros para medir que un Estado puede ingresar a esta comunidad. Lamentablemente Perú solamente está cumpliendo con un 50% prácticamente, es decir, no se ha superado ciertas brechas, como es el analfabetismo, la carencia de servicios básicos, la educación superior. O sea, hay una infinidad de puntos que el Perú aún no supera. Entonces creo que mirar y tener una perspectiva mundial y económica, ¿no?, es importante que primero se deben cerrar brechas a nivel nacional, ¿no? También era importante, por ejemplo, hemos tenido la invitación para participar o ser parte de los BRICS, ¿no?, que son prácticamente una confederación internacional donde está Brasil, China, ¿no?, Irán, la India, ¿no? Entonces son países emergentes y que generalmente van a percibir, por ejemplo, a través de este puerto del Callao, una conexión con Brasil.
Y nosotros necesitamos Chancay. el puerto de Chancay, exactamente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la conexión entre esos puntos, pero para pertenecer igual a los BRICS necesitamos cerrar brechas. Y yo toqué un punto dentro del debate que es muy importante. Para cerrar brechas no solamente es dar pues a los niños pastillitas para la anemia, ¿no? O dar fármacos a los pacientes que se están tratando, sino el tema radica en la prevención y sobre todo en la prevención de la salud, Jesús. Nosotros tenemos un gran porcentaje de niños que padecen de desnutrición crónica. Necesitamos entonces que el Estado no solamente nos dé las pastillitas, sino también nos dé la capacitación, y la orientación de estos profesionales lo vamos a tener a través de los nutricionistas, a través del médico, a través del especialista. Uno de los puntos muy importantes que he tratado y creo que debe tener gran acogida, y los voy a pasar a nuestros amigos candidatos también que pueden evaluar, es que cuando se ha generado la Constitución del 93, en el artículo 19 de la Constitución del 93, se exime que toda empresa que se va a dedicar al área de la educación no pague ningún tipo de impuesto. Estamos hablando de impuesto general a las ventas y impuesto a la renta. Es por eso que se ha dado la educación y un crecimiento de todas estas universidades e institutos que son privados. Pero ya han pasado casi 33 años desde que se han creado estas universidades, pero su aporte ha sido mínimo al desarrollo educativo nacional. No hemos logrado cerrar brechas de médicos, aún nos falta, tendríamos que tener más o menos, que todas las universidades enseñen medicina al menos estos 5 años para llegar casi a un 50% de esa brecha para coberturar. O sea, si queremos cerrar brechas dando la Facultad de Medicina en todas las universidades, tendríamos que pasar más o menos 15 años. Entonces, y la mayoría de estas universidades que son privadas, se han dedicado prácticamente a enseñar carreras que se puede hacer entre una pizarra y un plumón, es decir, economía, contabilidad, derecho, ¿no? Que son netamente más teóricos, porque se utiliza mucha teoría, pero no se va mucho a la práctica, ¿no? Entonces, son carreras de escritorio, digamos, pero no se han formado ingenieros de producción, mecatrónicos, ingenieros electrónicos, eléctricos, los geólogos, porque ellos necesitan mayor campo, mayor laboratorio, implementación y todo. Igual no se ha formado médicos especialistas, nos carecemos de enfermeros, de obstetras, ¿no? Tecnólogos. Entonces son pocas las universidades y la mayoría son universidades nacionales que invierten en este tipo de educación, pero las privadas se han ido al facilismo. Entonces yo creo que si no están cumpliendo con el Estado, hay que aplicarles la ley, porque la ley dice que toda persona que genera utilidad y rentabilidad debe pagar impuestos. Ojo, que estos impuestos servirían justamente para ampliar las vacantes en todas las universidades, que lamentablemente, por ejemplo, acá en nuestra universidad hay muy pocas vacantes para la Facultad de Medicina. Y ahora, el otro planteamiento podría ser que estas universidades o estos centros de formación, ¿no? Ahora está a la moda las obras por impuestos, o sea, empresas privadas, en vez de que estén pagando a la SUNAT, ¿no? Agarren y se cojan una obra, porque se construyen una institución educativa que se está cayendo, por ejemplo, Juana Moreno, se está cayendo Virgen del Carmen. Mira, ¿sabes qué? En vez de que yo pague mi impuesto, te voy a construir un colegio. Creo que en muchas naciones lo hacen así. Exactamente. Había un compromiso dentro del artículo 19 de la Constitución, justamente dice que las utilidades que generan como sobreganancias deben ser reinvertidas justamente en educación, pero no lo han hecho. Es lamentable ver, ¿no? Por ejemplo, que las familias, de un grupo de familias, por ejemplo, los Acuña, hablando, ¿no? De que tiene su universidad, César Vallejo, o sea, con toda la utilidad se ha dedicado más por ejemplo, anoche lo dijo, a adquirir autos de alta gama, ¿no? Para tenerlos en su cochera. Entonces se supone que el boom económico en el Perú está bien como para que nuestros hijos, cuando no ingresan a las universidades nacionales, y ojo que ya no hay más crecimiento de universidad nacional, lamentablemente tenemos que hacer el esfuerzo y pagar a una universidad privada. Pero estos tienen un sobrecosto y además de ello que no están dando buena educación. Hay que recordar, por ejemplo, en el
examen de Serums, que fue el año pasado y anteaño pasado, ningún estudiante de la Universidad César Vallejo, por ejemplo, había accedido o había dado el examen como para acceder al Serum. Entonces, eso es un nivel comparativo, es un indicador que nos exige, hay que dar capacidad. Las universidades públicas son los que destacan, al margen de algunas cuestiones políticas que se pueden dar en algunas universidades nacionales, ¿no? Correcto. En este caso la UNEVAL, ¿no? Al margen de todo ello, las carreras que oferta, los profesionales que salen, la gran mayoría están en lugares estratégicos y que están produciendo. Es correcto, ¿no? Así es. Están produciendo. Y es universidad nacional, ¿eh? Es pública. Así es. Pero las universidades privadas, donde que tienen estos beneficios, la gran mayoría de los alumnos no logran alcanzar los niveles que se buscan. En ese sentido, entrando en el plano educativo, que no solo vamos a comenzar a tener, como se dice, de repente una purga de universidades, pero esto también tiene que nacer desde el nivel más bajo, que es inicial, donde que también ahí hay un gran trabajo que se puede dar, porque gracias a esa base vamos a cambiar el desarrollo de nuestro país, y la educación es fundamental en todos los países, y muchos de nosotros aquí en Perú no invierten en educación, no quieren invertir en educación. Así es, según la misma Constitución, o sea, el 6% del PBI debería ser destinado al tema educativo, ¿no? Pero ni siquiera estamos llegando al 2.8% de la inversión en educación. Y inversión en educación no solamente es, pues, pagar a los docentes o incrementar su sueldo, sino también es equipar los laboratorios, generar mayores infraestructuras. Y sobre todo, yo creo que es un tema muy, muy fundamental, es que no se pierda la currícula que viene del año 79, la currícula educativa antigua. Desde el año 93 para adelante nuestra currícula ha cambiado drásticamente, en la cual ahora los jóvenes no saben su historia, no les enseñan civismo, no les enseñan los cursos básicos que nosotros hemos aprendido de filosofía, lógica. Entonces, por eso es que los jóvenes de ahora están muy pegados de repente al celular, a la información que les brinda el celular, pero a nuestra historia se han alejado, y eso es lamentable, y el Estado no invierte utilizando, por ejemplo, medios tecnológicos. Igual hay que darles la educación, pero mediante esta información, ya que ellos tienen el acceso a las redes sociales, hay que darles por esos medios también. No hay que descuidar, porque estamos dejando en abandono educativo a la comunidad, a la población joven. A veces yo converso con muchos de ellos y me dicen, o sea, no saben quién ha sido Bolognesi, no saben quién ha sido Leoncio Prado, o sea, no. Entonces creo que es muy importante, Jesús, que hay que revisar todo el sistema educativo, porque nosotros debemos mantener nuestra identidad cultural. ¿Tú crees que el sistema educativo actual tendría que haberse una revisión? No sé si vas a compartir el comentario que voy a hacer, y de ahí me vas a dar una respuesta clara al respecto de este tema. Hace días atrás escuchaba, Suecia es un país que tiene la primera calidad educativa a nivel mundial. De ahí nace la prueba de LISA o de PISA, que todos los países, para que alcancen su nivel educativo, ¿no? Tienen que pasar esta prueba. Hasta ahí todo está bien, porque el Perú también pasa esa prueba de comprensión lectora, comprensión de razonamiento matemático y entre otros temas. Hay un estudio científico y hay mucha gente que ama la tecnología, el celular, las tablets, las computadoras y todo, el internet. Suecia, para que nuevamente logre el primer lugar, ¿qué es lo que ha hecho? Ha eliminado las tablets, ha eliminado los celulares, el internet de los colegios, ¿ah? Por si acaso en Suecia, entiéndanlo bien. Y nuevamente lograron el primer lugar en la prueba de PISA, que solo los docentes lo saben.
Y mientras que nosotros ahorita estamos luchando que debemos insertarnos tecnológicamente con todas esas cosas. Pero eso sí nos ayuda, pero también nos corta el desarrollo, lo que tú estás diciendo. Ahora, Percy, de repente tú, con el partido político Perú Primero, tal vez tengas ya leyes para que puedan elaborar, para que se mejore la calidad educativa. Es correcto, lo que tú hablas es muy cierto. Hay que recordar que la capital de Suecia es Estocolmo, y en Estocolmo cada año se da el premio Nobel de la Paz. También, exacto, es un país de un nivel educativo. Y las universidades en Suecia no son privadas, todas son universidades públicas. Entonces hay que recordar que el mercantilismo de la educación a este lado del mapa se ha generado, y eso es lamentable porque creo a través del mismo gobierno de Vizcarra, cuando fue el gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, propuso que se implementen procesos de aprendizaje. Y lo que tú mencionas, o sea, debe haber evaluaciones, debe haber indicadores para evaluar el aprendizaje, teniendo en consideración no solamente el tema competitivo. Y acá es lo que nosotros proponemos desde el gobierno de Mario Vizcarra: tener una educación no tan competitiva, pero sí colaborativa. A veces no podemos entender cómo funciona una educación colaborativa, la que se desarrolla, por ejemplo, en Finlandia. Finlandia es uno de los países altamente competitivos en el tema educativo. Para empezar, en Finlandia todas las cárceles donde estaban los presos, ahora son bibliotecas. Las iglesias donde se iban a hacer rezos, cultos, etc., se han convertido en bibliotecas. Hay que recordar, los hijos de Bill Gates, los hijos de Zucker, no utilizan celulares. Entonces ellos utilizan libros. Siempre vas a ver con un libro. Difícilmente les ves a eso. Y son los creadores de la tecnología. Es increíble. Eso es lo contrario. La niña más millonaria del mundo es la hija de Bill Gates. Y esa niña no utiliza tecnología, celular, no utiliza nada. Exacto. Es una niña aislada con libros, y por ahí nacen los grandes genios, por si acaso. Exacto. Entonces hay que tomar, yo creo que desde el gobierno de Mario Vizcarra queremos tomar dos ejemplos. Uno, la educación de Finlandia, y la japonesa, porque ya Japón ha superado el tema competitivo y está yendo por el tema colaborativo. Hay que recordar que el tema competitivo, por ejemplo, lo que antes sucedía en Japón, era que le exigía tanto a sus jóvenes para que sean disciplinados, estudiosos, para que sea un país altamente desarrollado, pero lo que sucedía en el fondo era de que los niños se estresaban mucho, y eso hacía que 12 japoneses por día se suiciden al no haber ingresado a la universidad, haberse jalado un curso, al no ser competitivo. O sea, eran temas de competencia. Y ahora Japón se ha dado cuenta que compitiendo no ganan todos, pero sí en un aspecto colaborativo ganan todos. Ahora, justamente has tocado un tema muy importante, Percy, porque también está a la par para poder mejorar y desarrollar el sistema educativo en nuestro país con leyes que realmente respondan, ¿no?, al sistema educativo peruano. Y justamente tocaste a Japón, y también recordemos a Corea del Sur, y de pasada a China. Toco los tres países, y Corea del Sur es el país que tiene el más alto índice de suicidio de niños de 12 y niñas de 12 años, de adolescentes de 15 y 16 años y de jóvenes de 21 años. ¿Por qué? Porque la educación en esos países han sido tan radicales que iniciaban su jornada a las 8 de la mañana y terminan a las 10:30 de la noche, por si acaso. Todo el día estudian, y aquel niño o niña que se jale es prácticamente despreciado por la sociedad. Eso lo pasa en Corea y en Japón. Entonces, también ahí recordemos, de repente puede ahí acuñarse algunas leyes
donde el sistema emocional, psicológico, con profesionales de alta calidad, se puede ir implementando en cada institución educativa, porque es importante también. Así, por ejemplo, los que hemos estudiado bastante economía, administración, hemos leído a Keynes, ¿no? Donde el libre mercado debe funcionar para generar una economía, se ha olvidado de la parte humana. Y lo que tú dices, sucede lo mismo en Singapur. Singapur es un país emergente, altamente competitivo, y creo que es el que tiene mayor tasa de suicidios a nivel mundial. Y no estamos hablando de suicidio de personas mayores, sino jóvenes, 42 suicidios por día. Entonces es lamentable, ¿no?, de que esta situación se dé a nivel mundial por el hecho de que hemos perdido el humanismo y nos estamos yendo al tema competitivo. Queremos desde el Partido Perú Primero focalizar básicamente que la educación en Perú sea colaborativa, y creo que cuando tú empiezas desde niño a tu grupo humano a trabajar de una manera colaborativa, siempre van a ser solidarios. Lamentablemente ahora tú lo que ves en la esquina de tu casa, le están asaltando a alguien, le están pegando a alguien, nadie se mete porque hemos perdido justamente este tema colaborativo, de solidaridad. En Lima es peor, ¿no?, porque cada uno vive en su propio departamento, ni siquiera conoce quién está el vecino al lado, qué hace, a qué se dedica, nada. O sea, son celdas de cemento prácticamente las ciudades. Al menos en el campo tú tienes la posibilidad de saludar, aunque no le conoces a la persona, le saludas. O sea, todavía tenemos ese trato social, lo que se ha perdido ya en las grandes ciudades. Justamente ya entrando al tema, y eso poquito a poquito lo estamos dejando la educación, porque la salud mental es importantísimo. Y este sector, lo que es la salud, en muchas oportunidades prácticamente nos ha dejado pues mal parados. Y justamente en el gobierno de Martín Vizcarra, en el año 2020, pues hemos tenido la pandemia, y al Perú nos ha dejado mal parado porque simplemente había una sola empresa que abastecía el oxígeno, y muchos peruanos por eso se han muerto o fallecido. Y hoy por hoy también seguimos con esa debilidad en la parte de la salud. ¿Cuál va a ser los proyectos de Perú Primero para trabajar en este aspecto, lo que es importante, lo que es la salud? La salud tiene que estar ligado necesariamente con el tema alimenticio, con el tema de relación madre-hijo. Tenemos una propuesta, por ejemplo, para las madres que son trabajadoras. Ellos deben gozar al menos de 2 años, no de licencia, sino de un trabajo remoto. ¿Para qué? Para estar muy cerca al desarrollo de los niños. Hay que recordar que los niños de 0 a 5 años son donde se forman alimenticiamente, afectivamente, al lado de la madre. Entonces, uno de los proyectos de ley es justamente dotar a las madres para que estén más cerca a sus hijos y puedan realizar el trabajo remoto, ¿no? Eso es una parte. Ahora, la otra parte que nosotros hemos visto y es muy importante es garantizar que el Estado debe promover y garantizar el tema del sistema de salud del nivel preventivo, porque si tú vas a la causa de dónde radican las enfermedades, ya no vas a llegar a un nivel de atención de un segundo o tercer nivel, no vas a necesitar una operación y pasar por un Instituto Nacional de Cáncer. Si tú vas a contener tu población, buena alimentación, constantes chequeos de salud, buena salud mental, ejercicio físico, entonces esa población va a crecer sana, saludable. Entonces yo creo que es muy importante que desde el Estado sí vamos a trabajar en fortalecer el primer nivel de atención, pero de manera integral. Pero sí, justamente ya para finalizar la entrevista, porque ya nuestro colega Lenin Cos ya está listo para su programa, ¿tú crees que el Perú debería sacar leyes, un poquito enfatizar? Porque cuando nos agarró la pandemia, nos agarró desprevenido, con una salud precaria. Hoy por hoy el Perú estará preparado para afrontar de repente una pandemia similar a lo que ha ocurrido, o es que todavía nos hace falta hacer leyes que sí valen la pena para que nuestra salud se fortalezca como debería ser. Yo, Jesús, creo que la pandemia no ha desaparecido. Yo creo que la pandemia aún sigue, porque las crisis económica y social no han desaparecido.
Ahí estamos viendo una de lo que ha pasado en nuestro gasoducto, nuestro decimos, porque está dentro de Perú, aunque sabemos que están en inversión privada y quienes controlan ellos el capital privado, ¿no? Pero sabemos que ha pasado este tema que es latente y que inmediatamente la especulación y la economía de Perú es tan volátil que a quien más afecta es al más débil, al más pobre. Entonces, igual, si volvemos a un tema de una pandemia mundial, yo creo que aún no hemos aprendido, aún necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud, educativo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos algún tipo de contingencia como esto, ya pues sepamos qué hacer, dónde ir, a quién recurrir y cómo cuidarnos. Muchísimas gracias, Percy. Hoy hemos hablado temas muy importantes para que poder cambiar a nuestro país. Y si usted el día 12 de abril marca el número 1, pues Perú primero cambiará la historia de nuestro país. Nosotros ya hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy y agradeciendo pues a Percy que el día de hoy ha estado en el programa. Nosotros nos vamos hasta el día de mañana, hasta el día de mañana, trayéndoles más información.